Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta segunda sesión del ciclo de cine y derechos humanos que, como sabéis, dedicamos a este año. El tema es información-desinformación, y vamos a tener con nosotros a Guillermo Altares, también vamos a tener a Aurelio Martín y, como siempre, pues moderará Álvaro Gil Robles. Después de esta charla abriremos el coloquio, como siempre, y posteriormente, ya a las 8:15, proyectaremos una película, La cortina de humo, relacionada con el tema de información-desinformación, una película que, bueno, después en un minuto haremos una pequeña introducción sobre la misma, película antigua pero de una enorme actualidad. Sin más, como vamos un poco retrasados, pues ya les doy la bienvenida y las gracias a Guillermo y a Aurelio, y sin más, pues ya comenzamos la sesión de esta tarde. Muy bien, pues buenas tardes. Como ha dicho Eliseo, hoy empezamos la segunda sesión de este quinto ciclo de derechos humanos y cine, que, como comentábamos ayer, dedicamos a un tema que yo creo que está muy de actualidad, que es la relación en la prensa de nuestros días entre la información y la desinformación que circula muchas veces en la sociedad, y las fake news. Hoy tenemos efectivamente dos invitados de gran calidad, Guillermo Altares. Decir periodista, pues es que es así, es un gran periodista del, no he sido otra cosa del periódico del País, aparte de un gran amigo, que ha corrido no solamente el trabajo dentro del periódico, en los editorialistas, en la parte cultural del periódico también, corresponsal fuera de España, y por lo tanto con una enorme experiencia en materia periodística, y también a Aurelio Martín, que lo conoce toda Segovia, que representa aquí al periódico El Día de Segovia, porque siempre, como sabéis, hemos pensado tener un representante de los medios escritos de prensa de Segovia y la región. Mañana será el norte de Castilla, ayer fue el adelantado, y que dialoga con un invitado más que viene de fuera. Bueno, luego veremos la película que ha dicho Eliseo, pero vamos a entrar un poquito ya en materia. Si os parece, yo lanzo la primera pregunta y luego vosotros libremente dialogáis, o yo sigo planteando los temas. Willy, ¿cuál sería hoy en día tu análisis sobre lo que se llama la crisis de la prensa escrita en este momento, frente al asalto de las redes, la información casi instantánea que nos llega por todas partes, la televisión, medios audiovisuales, y la prensa escrita parece que resiste o no resiste los embates? Yo creo que resiste y no resiste, digamos. Los grandes periódicos en los últimos años, incluso con Trump, les ha ido muy bien. Por ejemplo, la gran prensa americana, el New York Times, ha alcanzado 3 millones de suscriptores en la web, o sea, personas que pagan por leer el New York Times en la web. Y resiste en el sentido de que ofrece, digamos, tienen más lectores que nunca. Lectores que llegan a la prensa a través del móvil. Ha cambiado por completo la forma de informarnos. Digamos que hay momentos en que el 80%, por ejemplo, de los lectores del País están leyendo una noticia en el móvil, porque una de las cosas que tiene la prensa de Internet es que tenemos los datos de todo, ¿no? Cuánto tiempo está dentro de una noticia, cuánta se lee y dónde se lee, ¿no? Entonces, lo que en principio provocó una crisis muy grande en los medios de comunicación, ahora mismo en los grandes periódicos les va relativamente bien. La prensa pequeña está sufriendo más, aunque Segovia no es el lugar para decirlo, porque es verdad que nació un periódico en papel como el Día, que va fenomenal y que es un gran periódico y que apuesta por contenidos más reposados, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales plantean problemas que nunca, digamos, ni siquiera habíamos imaginado. No sé si estáis viendo la serie esta estupenda de Chernobyl,
Entonces, cuando estalla la central y de repente ven que se va a liar parda, pero como parda de 60 millones de muertos, hay un tío que le dice al científico nuclear, dice, ¿y esto cómo lo arreglamos? Dice, no lo sé, es la primera vez que la humanidad se enfrenta a esto, no tenemos ni idea. Entonces, en la prensa nos está pasando todo el rato, porque la rapidez con la que se mueven los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que tengamos que adaptarnos a una velocidad a la que nunca antes había trabajado la prensa, ¿no? Por ejemplo, los periódicos invierten muchísimo en Facebook y en vídeos de Facebook, porque es una manera muy eficaz de distribuir los contenidos. Y de repente Facebook decide que va a dejar de distribuir más noticias y meter más noticias personales, porque la gente que está en Facebook está cansada de que le den la chapa a los medios de comunicación y quiere ver las fotos de sus sobrinos y de los hijos de sus amigos. Y eso ha provocado la ruina real de medios de comunicación, que de repente han tenido que echar a la plantilla porque dependían solo de Facebook de un día para otro, porque de repente un tío en San Francisco decide cambiar un algoritmo, ¿no? Y lo mismo con Twitter. Ahora, por ejemplo, el otro día vi en una oferta de trabajo del New York Times que buscaba un director para Instagram. O sea, no un tío para meter noticias, sino un director de un equipo para meter noticias en Instagram, que era una red social de la que los periódicos hace 1 año, 2 años ni nos ocupábamos, ni sabíamos que existía, ¿no? Entonces, digamos que la velocidad a la que se mueve obliga a los medios de comunicación tradicionales a moverse a esa misma velocidad o a caer. Y eso, bueno, a la vez es un desafío muy interesante. Pero yo, digamos que soy optimista en el sentido que creo que los periódicos llegan a más lectores de los que jamás hubiésemos soñado llegar, ¿no? Y en todo el mundo y en todas partes, con unos contenidos riquísimos, con vídeos, con gráficos animados, con entrevistas en directo, con comunicación directa con los periodistas. Yo creo que es un mundo informativo nunca visto, lo cual no significa que estamos mejor informados, pero eso es ya para más adelante en el coloquio. Muy bien. Aurelio, ¿tú qué piensas? Hombre, yo creo que, por desgracia, la red ha provocado una gran caída de los lectores de la prensa de papel, aunque ha supuesto un auténtico fenómeno tecnológico y que a su vez como herramienta para los periodistas y para los medios de comunicación sea también una herramienta muy, muy importante. Es decir, no vamos contra la tecnología, sino que yo iría más al fondo de la cuestión. Vamos en contra de que no se valore la información en Internet y de que, en contra de lo que ocurre en Estados Unidos, como decía Guillermo, aquí cualquiera que pone un muro de pago para ver las informaciones no tiene éxito y lo tiene que volver a abrir o casi tiene que cerrar. Esto empezó con una pelea entre El País y El Mundo, con Pedro J. Cuando El País por primera vez cerró Internet, El Mundo la abrió y al final no le quedó más remedio al País que abrir, y ya todo el mundo terminó abriendo las web. Y al final, ¿qué resulta? Que estás dando más información en la web que lo que das en el papel, y encima gratis. Con lo cual, esta casa es una ruina. Y eso es importante por alguna cuestión de las que voy a hablar. A nosotros, al editor del Grupo Promecal, se le ocurrió la idea de sacar unos periódicos que sean de información de fin de semana, de lectura, de larga lectura, de sentarse a leer unos artículos interesantes, que no sean de rabiosa actualidad, aunque la actualidad también se marca, bien tratado, bien maquetado, bien cuidado, y al final es una fórmula que está funcionando muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que también ha obligado a reducir mucho los costes de producción y a compartir redacciones. Estamos en este momento trabajando con televisión, trabajando con papel y trabajando con Internet. Esa es nos ha obligado esa reconversión, la reconversión realmente que provoca Internet, y que hay que ser consciente de ella, que está ahí. Lo que nos ha obligado es a utilizar unos recursos
a limitarnos en el uso de esos recursos, ¿no? Y bueno, también realmente lo que ha provocado, y esto es duro, ha sido una gran inestabilidad laboral. ¿Por qué? Porque si las empresas no pueden sustentar el medio de comunicación, son empresas, son sociedades que viven de vender su medio de comunicación. Tú a un corresponsal, y posiblemente tengamos la oportunidad de hablar de este tema, si se va a Siria tienes que pagarle, y tienes que pagar al conductor y al traductor, y él tiene la necesidad de ir allí para contar lo que está ocurriendo. No se tiene por qué enterar de una sola agencia de prensa internacional, o de dos, que serían quizá informaciones parciales. O sea, hay que ir, decía Kapuscinski, ir a los sitios y contarlo. Eso hay que pagarlo. Y la sociedad debe entender que esto hay que pagarlo. Que no puedes pedir un periodismo de fuentes, un periodismo en el sitio, actualización de la noticia cada media hora de lo que está ocurriendo, y que sea gratis. Esto no puede ser. Entonces, bueno, pues desgraciadamente lo que ha obligado a esta nueva tendencia de Internet, entre otras cosas, luego veremos también lo que provoca la participación del público, lo que es la responsabilidad del periodista y la responsabilidad de quien permanece en el anonimato, lo que ha obligado es a reducir plantillas y a precarizar mucho, no es nuestro caso, pero a precarizar mucho la profesión del periodista. Esa calidad va en detrimento del lector. Y quizá, hablando de la crisis, por ejemplo, la sanidad pública, los médicos y las enfermeras y el personal sanitario y el personal de los hospitales han sido quienes han logrado paliar en cierta manera la crisis y la falta de recursos en la sanidad. Y en este momento los periodistas son los que están paliando la falta de calidad que provoca despidos, largas jornadas de trabajo y, bueno, pues unos sueldos que no son los adecuados al trabajo que realizan. Este es un poco el panorama general. Sí, es un panorama bien visto. Yo quería ahora preguntaros si, cuando hablamos de información, desinformación, si realmente vosotros creéis que existe un medio de información independiente, realmente independiente, o si realmente cada medio tiene su corazoncito puesto en una opción ideológica o en una opción política. Porque digamos que cuando nos acercamos al kiosco de la prensa y tomamos este o aquel periódico, obviamente no es lo mismo el ABC que El País, que El Mundo, que el New York Times. Entonces, más o menos todos tenemos un subconsciente de en qué dirección. ¿Eso es así o existe realmente la prensa totalmente independiente? O sea, yo creo que la primera independencia de la prensa tiene que ser en separar clarísimamente la opinión de la información. Cuando se mezclan la opinión y la información es como si se gripa el motor, ¿no? Entonces yo creo que los periódicos menos independientes son aquellos que mezclan la opinión y la información, ¿no? que van por un lado. En eso, en los periódicos americanos son absolutamente radicales. Había una leyenda, que no sé si es verdad, que dice que el Chicago Tribune tenía un ascensor diferente para los editorialistas y otro para los periodistas y los reporteros, porque no querían ni que se procesen ahí. Hay una historia real reciente del New York Times. El New York Times, por ejemplo, no se sabe mucho, pero tiene dos directores. Tiene un director que lleva la redacción y la información y tiene un director de opinión, ¿no? Entonces el New York Times publicó una tribuna muy polémica porque era una tribuna anónima de un tipo del equipo de Trump que, bueno, esto engancha un poco con la película, ¿no? Porque demuestra el delirio al que puede llegar una presidencia americana, donde contaba todas las cosas
de Trump, y decía básicamente, la tesis del artículo era que el círculo de funcionarios que rodea a Trump son los que estaban salvando el país, porque el tío estaba tan chalao que si le dejasen hacer todo lo que quería hacer, destruiría el país. Por ejemplo, contaba una cosa increíble que podría salir en esta película, que no salga, que es que de repente dice Trump, quiero firmar, romper relaciones comerciales con Corea del Sur. Entonces le llevan el documento y pasa otro tío y se lo roba del despacho y a Trump se le olvida y nunca lo firma. Entonces esa tribuna era anónima, se montó un bochinche bestial. El director de información de New York Times no sabía que se iba a publicar, no tenía ni idea, y puso a sus periodistas a investigar quién era el autor de la tribuna. O sea, la separación era tan brutal que el tío se enteró a la vez que cualquiera que tuviese una alerta en el móvil, porque le saltó una alerta en el móvil, el tío contaba que se enteró así, le saltó una alerta en el móvil y dijo, ¿pero qué es esto? Y lo leyó, la tribuna era impresionante y puso un equipo de varias personas a investigar quién era la tribuna, ¿no? Y esa es la independencia. Y luego, claro, la independencia es un poco lo que contaba antes Aurelio, ¿no? Si los lectores no son conscientes de que la información o los espectadores es cara y cuesta mucho producir, la independencia te la da la independencia económica. Cuanto más independiente seas económico y más dependas directamente de tus lectores, son ellos los que te exigirán una buena información. Si dependes de la publicidad, si estás en una empresa en crisis, pierdes muchísima independencia, ¿no? Y gran parte del movimiento de todos los medios de comunicación del mundo fuera de España, al pasarse al pago, prácticamente en eso España es un oasis, es el último país occidental donde los periódicos son gratis. En Francia son de pago, en Alemania casi todos son de pago, en Estados Unidos prácticamente no queda ningún periódico de pago, me refiero a la web. Claro, eso te da una clara... O sea, te permite que sean tus lectores los que te exijan que seas independiente de los poderes económicos y políticos, ¿no? Pero yo creo que luego también existe un tipo de lector, y en todo el mundo, eso no es un fenómeno español, que busca que los periódicos o los medios de comunicación reafirmen sus opiniones en vez de que las pongan en duda, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deberían hacer los medios de comunicación es dudar de todo y poner en duda las certezas en las que se basa una sociedad, porque precisamente ese es su trabajo, ¿no? Y mucha gente se acerca a los medios de comunicación para que se las reafirmen. En España hay medios muy militantes que son difíciles de distinguir. Digamos, las portadas de esos medios son difíciles de distinguir de las consignas políticas de un partido, pero por no meterme en jardines o que parezca que critica a otros periódicos de los que no trabajo, no sé, en Estados Unidos el fenómeno de la Fox, que también tiene que ver con la película que van a ver después, el fenómeno de la Fox, que es esta cadena ultraconservadora, hubiese sido imposible la elección de Trump, la segunda guerra de Irak, sin la Fox. Y es la cadena más escuchada de Estados Unidos, donde hay gente que lo que quiere es que realmente le coman el coco, ¿no? En vez de que le hagan dudar del poder, de los poderes económicos, de los poderes políticos que rigen un país, lo que hacen es, ensalzar. Y eso ocurre en todo el mundo y es un fenómeno muy interesante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Aurelio? Bueno, yo creo que lo ha definido perfectamente Willy al principio, ¿no? Una cosa es la opinión y otra cosa es la información. Y debe de estar separado perfectamente y los lectores deben de ser conscientes de ello. Y respecto a la información, pues hay que cumplir unos requisitos éticos y deontológicos de todo periodista, como es contrastar la información, llamar a las personas aludidas, recurrir a fuentes, citar fuentes, y otra cosa es el criterio, si es objetivo o si es subjetivo, de lo que tú consideres que puede ser más importante o menos importante y lo puedas colocar en un punto o en otro, pero la calidad de la información debe de ir con esos requisitos absolutamente siempre. Yo recuerdo al pobre Moncho Alpuente cuando hablaba de objetividad y de subjetividad en el periodismo. Decía, hombre, lógicamente al hacer la primera página no vas a meter todos los titulares en un bombo, vas a dar al bombo y el primero que salga es el que va a 5 columnas, ¿no? Efectivamente todo es subjetivo, es hecho desde los humanos. Pero hay muchísimos, en este momento hay muchísimos mecanismos de proteger la información por parte del lector. En primer lugar está la penalización
de no comprarte en el kiosco. Esa es la mayor penalización que puede recibir un medio de comunicación. No crees en él, no le compras. En segundo lugar está también, y yo creo que es un organismo, por decirlo de alguna manera, aunque no tiene capacidad jurídica plena, que es la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas, donde ahí las quejas de los ciudadanos se analizan y hay una especie de acuerdo. Están magistrados, periodistas de reconocido prestigio, y se producen como una especie de sentencias sociales, ¿no? Y luego, bueno, pues están los propios tribunales de justicia. Si usted ha atentado contra mi imagen, contra el honor, o ha dicho alguna falsedad, están ahí los tribunales de justicia. Es decir, y luego hay una cosa muy importante, pero muy importante, que diferencia a los periodistas del resto de los ciudadanos que intervienen creyendo que hacen opinión, periodismo o lo que ellos llamen. Y es que los periodistas siempre damos la cara, ponemos la firma. Nos equivocaremos como el ser humano se puede equivocar en cualquier cosa. Meteremos la pata, pero damos la cara. Un periódico tiene una cabecera que es un director y tiene una mancheta donde está el staff. Y en una ciudad pequeña, bueno, te encuentras por la calle, como sabéis todos perfectamente, a quien te está juzgando definitivamente casi 10 veces al día, ¿no? O sea, los periodistas damos la cara y estamos sometidos a los tribunales y a 1000 historias más. Quien va bajo el anonimato, quien va bajo el paraguas de una red social, bajo el rumor, no da la cara. Esa es la diferencia y es importante. Sí, desde luego. Bueno, aquí tenemos representados dos grandes medios. El País, un gran periódico de ámbito nacional y con una influencia enorme en América y también en Europa, y la prensa local, El Día, que se ha abierto un camino, por cierto, en este tiempo muy importante en la provincia. Ayer, en la discusión de ayer, te decía que, bueno, que en todo periódico, no sé cómo lo veis vosotros, hay una manipulación. Aurelio lo acaba de dejar un poco de caer. Es decir, no es lo mismo abrir con una portada que abrir con otra. No es lo mismo una noticia, ponerla, fulanito ha ganado las elecciones, a fulanito ha perdido dos concejales en primera página. O pasar esa noticia, la real noticia, que es importante, a la 10ª página o la 15ª página en un rincón, que destacarla. ¿Vosotros creéis que hay un legítimo derecho del director a priorizar o no una posición, o pensáis que eso podría ser una manipulación? No, eso es hacer periodismo. Hacer periodismo es como cocinar, es transformar los alimentos, ¿no? O sea, no puedes dar los ingredientes para el cocido por separado. O sea, realmente, al igual que los alimentos tienen su punto de cocción y se transforman con la cocina, el periodismo básicamente es cocinar la realidad, ¿no? Y se establece una relación de confianza con los lectores, ¿no? Basado en que tú te fías de lo que te están contando. Lo que ocurre es que la tecnología, y eso es muy interesante, ¿no?, está cambiando por completo la relación de los lectores con la jerarquía. Digamos, una de las cosas que hacían los periódicos era establecer una jerarquía. Lo más importante, lo menos importante, y eso se reflejaba en una primera página, en que algo iba a 4 columnas o iba una columna, en con qué abrías, qué metes en un breve, quedas más grande, quedas más pequeño. La tecnología cambia por completo eso, ¿no? Por ejemplo, muchos lectores de los periódicos tradicionales vienen a través de las redes sociales. Eso quiere decir que te leen, pero no te leen entrando en elpaís.com o en eldia.es, sino que te leen a través de sus redes sociales. Y las redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Las redes sociales es que seleccionan lo que creen que te va a interesar. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo permanezcas en su chiringuito, más posibilidades tienes de ver publicidad, más dinero ganan. O sea, ellos se basan, en general, cualquier elemento de Internet se basa en que te quedes.
Por eso las noticias, por ejemplo, cuando El País hace una noticia, pone noticias relacionadas y links y no sé qué. Cuanto más tiempo estés dentro de esto, es mejor, ¿no? Y eso cambia la jerarquía, porque las redes sociales tienen algoritmos que son un poco como la fórmula de la Coca-Cola. No sabemos, los periódicos no sabemos cómo funcionan, pero según lo que a ti te gusta o la red social intuye que te gusta, y muchas veces funciona, ellos te van seleccionando noticias. Entonces, si tú entras en tu Twitter y yo entro en mi Twitter, o él entra en su Twitter, aunque sigamos los tres a 4 medios de comunicación exactamente iguales, no necesariamente nos van a ofrecer lo mismo, sino que el propio Twitter va cambiando, ¿no? Y eso se aplica también a los periódicos, los newsletters. Tú te suscribes, mucha gente, yo por ejemplo leo bastantes periódicos a través de newsletter. Tú te suscribes a lo que te interesa y te lo envían por la mañana. Entonces el Financial Times, que es un periódico extraordinariamente rentable, muy rentable, la verdad, y que tampoco vende tantos ejemplares, pero que tiene una influencia enorme, cada vez se van especializando más en eso, ¿no? Entonces tiene una cosa que se llama Mi Financial Times, y tú ya no entras en la primera página del Financial Times, sino que entras en las noticias que tú has dicho que le interesan. Dices, me interesa Europa, me interesa redes sociales, me interesa en un momento dado, puedes quitarlo y ponerlo, me interesa este escándalo, me interesan las elecciones en España, y él te va seleccionando las noticias, ¿no? Entonces, eso está cambiando bastante y bastante más rápido de lo que pensamos, con cosas un poco a veces de medio de ciencia ficción, lo que significa la jerarquía tradicional, ¿no? Entonces, ahora los periodistas tenemos que pensar en una forma diferente de jerarquía, ¿no? Y en que el periodismo se basaba un poco en el despotismo ilustrado. Yo decido que esto es importante, decido que esto no es importante, y cada vez más los lectores son los que deciden lo que es importante. Para acabar, hay un fenómeno que nos ocurre de vez en cuando en el país, que es que hay una carta al director normal y corriente, que nunca ha estado en la portada, que nunca ha aparecido en Twitter, que nadie del país ha trabajado con ella, simplemente un lector envía una carta, se edita, se publica en el periódico, se pone en la web, y de repente se pone entre lo más visto. ¿Por qué? Porque lo han elegido los lectores, lo comparten entre ellos, y de repente lo comparten tanto que nos encontramos con que una carta al director, que había pasado absolutamente desapercibida de la redacción, les ha parecido muy interesante a los lectores, y tiene 150.000 visitas en 5 horas. Entonces, bueno, eso hace que la jerarquía tradicional de los periódicos se esté cambiando, de nuevo, vuelvo a lo que dije antes, a una velocidad mayor de lo que a veces podemos entender. Uh-huh. ¿Tú compartes esta visión? Sí, también? Y voy a contar una anécdota, porque no solo la jerarquía efectivamente no existe, ya no existe en Internet, va todo, bueno, pues lleva otra fórmula, que siempre está en la portada y tal, pero bueno, si tú el enlace de Internet además lo difundes a través de las redes sociales, ahí sí que pierdes totalmente la jerarquía. Ahí tengo una anécdota. Efectivamente hay diferentes maneras de cocinar, y se cocina. Lo que pasa que hay veces que te sale tan mal la comida que claro que lo que provoca es un rechazo absoluto. A veces por titular de una manera que tú creas que puedes ir a tu llevar el agua a tu molino, lo que se hace es el ridículo. Pero bueno, allá cada uno con lo que haga. Siempre que no mienta, allá cada uno como haga las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, el domingo estuvimos trabajando hasta las 2 de la madrugada, 2:30, aproximadamente de 15 personas, unas 15-20 personas. En televisión se hizo un programa bastante largo de 3 horas con conexiones en directo con todas las sedes, con lo que eso supone de producción, con comentario editorial de periodistas, entre los que me encontraba, y con 4 personas dedicadas a Internet, a subir información constante. Fulanito pierde la alcaldía, el alcalde que llevaba 55 años en Castillejo de Mesleón le han echado del ayuntamiento. Íbamos haciendo constantemente renovación de información a medida que nos llegaban los datos. Por cierto, que funciona muy bien el Ministerio del Interior en este caso. Bueno, a la hora de luego hacer un repaso de las noticias, realmente quien jerarquiza es el lector.
porque de todas las informaciones que estábamos dando en tiempo real, con datos donde se informaba de la composición de los ayuntamientos, de cómo quedaban las Cortes de Castilla y León, de qué habían votado los segovianos en Europa. La noticia que más se leyó, pero por encima de todas, fue la de la boda del candidato del Partido Popular el día anterior, que aparecía con un beso, lógicamente, a la salida de la colegiata de la Granja con su ya esposa. Esa fue la noticia que realmente los lectores fueron los que jerarquizaron. Bien, bueno, el lector es libre. El lector es libre. De efectivamente entrar en ello. Entonces, ¿qué ocurre? Y ya más o menos, ¿qué ocurre? Que a veces hay mucha gente que también tiene la tentación de ir a echar carnaza en vez de dar información, porque muchas veces también te dan ganas, ¿no? Es decir, oye, si lo que se lee es esto, pues adiós. Claro. ¿Y cómo veis vosotros este fenómeno que parece tan de actualidad, las fake news, las noticias falsas que parece que llegan en masa a través de del teléfono, de las tabletas, etcétera? Estoy pensando, por ejemplo, en el montaje que le ha costado el gobierno en Austria al responsable del Eso no era una fake news. No, era un montaje, pero que es curioso que se llega a montar toda una historia falsa, porque no existía el ruso, no existía el otro, que tiene un efecto político tremendo, porque demuestra lo sinvergüenza que era el personaje que estaba ahí. No sé si habéis seguido esa historia, es bueno, maravillosa, menos para el tío este de ultraderecha en Austria que le den, pero vamos, básicamente el tío le hacen un gancho con una rusa en Ibiza que parecer pertenece es la representante de una gran oligarca y empieza a proponerle todo tipo de corrupción a base de millones. Y cae en la trampa. Claro, y cae en la trampa, se graba y un año después se emite y cae el gobierno ruso. Lo más maravilloso es que uno de los asesores le dice: esta señora tiene las uñas negras, no puede ser millonaria. Y el otro, que estaba tomando Red Bull y no sé qué, dice: quita. No le hace ni caso. Pero el otro se dio cuenta. O sea, digamos, fake news siempre ha habido desde Roma. O sea, las monedas romanas eran muchas veces máquinas de fake news con los mensajes que daban los emperadores, y siempre han existido las fake news, los mensajes, las intoxicaciones, y eso siempre ha formado parte del poder. ¿Por qué son tan poderosas ahora? De nuevo tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Todo el escándalo que se montó en torno a Facebook tiene que ver por una cosa que se llama el efecto burbuja, que es: tú puedes vivir en un mundo informativo en el que solo recibas las noticias que a ti te gustan o que la red social decide que te van a interesar. Entonces, el New York Times, los grandes periódicos americanos hicieron una campaña brutal contra Trump, dio igual, porque los señores que iban a votar a Trump nunca recibieron esa información, porque vivían en su propio mundo de delirio, pero en un mundo en el que era absolutamente impermeable al resto de las informaciones, ¿no? Hubo, con consecuencias terribles sobre la realidad. En esas fake news, una de las que más circuló es que Hillary Clinton había montado una red de pederastia en una pizzería de Washington, que parece de cachondeo. Sí. Y apareció un tío, detuvieron a un tío que tenía como 7 fusiles de asalto en su coche, que iba a ametrallar la pizzería para salvar a los niños que estaban ahí encerrados, ¿no? Entonces, tiene un efecto absoluto sobre la realidad. Y el problema está, y por eso se ha montado todo ese escándalo en torno a Facebook, porque Facebook decía: no es asunto mío lo que se publica en Facebook. Y entonces cada vez más autoridades y más gobiernos le han dicho: sí señor, es asunto suyo lo que se publica en Facebook. O sea, usted es responsable de lo que publique, porque un periódico va a ser responsable de lo que publique y Facebook le da igual, ¿no? Entonces, claro, eso ha provocado una enorme crisis en la compañía, pero claro, parte de esta crisis se debe a que los gobiernos de todo el mundo han descubierto que Facebook, que no es un agente, que no está regido más que por las leyes del mercado y de la competencia y las leyes mercantiles, digamos, es un agente político enorme. Y nos enfrenta al problema de ese tipo de empresas tecnológicas que son más poderosas que los estados. O sea, Amazon es más poderosa que los estados, por ejemplo.
Ahora ha habido un escándalo interesantísimo en Amazon, vamos, un escándalo, una polémica interna, porque una parte de los accionistas decían que el software de reconocimiento facial que había desarrollado Amazon era demasiado bueno y que ponía en peligro la privacidad del planeta. No es una coña, o sea que realmente eso se lo vendes a los chinos y están desarrollando un software facial que si tú cruzas un semáforo en rojo te pueden multar directamente. O sea, hay una cámara que te reconoce el rostro y te llega la multa a tu casa. Sí, en Japón, y en Japón, sí. Y entonces eso aplicado a la información es una cosa relativamente preocupante por eso, porque se han creado esas burbujas, por lo que explicaba antes, ¿no? Lo único que quiere Facebook es que tú te quedes en Facebook. Si le echas 3 horas en Facebook, muchísimo mejor. Entonces, la manera de darte carnaza es ponerte la información que a ti te interesa. Y si la información que a ti te interesa es un delirio, te la van a echar a paletadas. Entonces, claro, ahora la gran pelea de todos los gobiernos de Occidente es decirle a Zuckerberg, no, usted es responsable de la mierda que hay dentro, ¿no? Con, de nuevo, consecuencias trágicas. O sea, el tío que se dedica a ametrallar mezquitas en Nueva Zelanda lleva una cámara y lo graba para Facebook. Y lo emite a Facebook en directo. Y de nuevo ahí sí y Facebook tardó varias horas en quitar todos los vídeos. Es su propia red, que es una cosa horrible. O sea, es un asesinato en vivo que la red no controla y que le llega a la gente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mundo de las noticias falsas es preocupante en ese sentido, ¿no? Porque toda la operación para desmontarlas no llega a no ser que Facebook colabore. Al daño ya realizado. Al daño realizado o que realmente se le aplica a Facebook lo mismo que se le aplicaría a cualquier medio de comunicación del mundo, ¿no? Y que claro, si gana un pastón, si tiene que contratar a miles de personas para limpiar de basura su web, debería hacerlo. Claro. Bueno, esta conversación estará en Facebook esta noche. O sea, sí. Espero que no lo cierren antes. Bueno, pero en esa misma noticia falsa había un dato que a mí me preocupó mucho. La señora le decía al tonto este que cayó en la trampa, hacemos lo mismo que hemos hecho con Orbán y hemos comprado tantos periódicos en decía, yo quiero tener los medios como Orbán, sí. Y a él le parecía estupendo, o sea, sí. Con lo cual da la impresión de que es normal comprar periódicos por ahí. ¿Vosotros cómo lo veis esto? ¿Era una provocación o hay algo de realidad que hay periódicos que realmente hay oligarcas que van y compran? Lo primero que ha hecho Orbán, bueno, lo primero no, ha tardado 10 años en hacerlo, es prácticamente anular todos los periódicos y medios de comunicación que no le son fieles. Y ha creado sus propios oligarcas y sus propios medios de comunicación. Ha funcionado. Y controla, ha funcionado. Sí, si el tío decía, no, yo quiero tener los medios de comunicación, yo quiero hacer lo que ha hecho Orbán en Hungría con los periódicos. Y es exactamente lo que ha hecho Orbán en Hungría, ¿no? Uno de los tíos más ricos ahora de Hungría era su vecino. Literalmente el vecino de Orbán. Tremendo. Y Aurelio, yo quería contar contigo porque sé que tú estás muy sensible con el tema de lo que es el papel de los periodistas, la formación de los periodistas, la defensa de los derechos del periodista en gran parte frente a las presiones que pueda haber de la empresa o de la sociedad, o las demandas judiciales, muchas cosas. ¿Cómo ves tú hoy el papel del joven periodista en España y la formación de estos jóvenes periodistas, los valores que se les incluyen, si es que se les transmite algo? No sé, ¿cómo ves tú este? Bueno, es bastante complejo, pero vamos a tratar de ser... Pregunta facilita. No, pero él tiene un papel muy importante. No, en primer lugar, respecto a las noticias falsas, lo que es curioso y que se tiene que saber es que aproximadamente el 80% de las noticias falsas llega a través de los grupos de WhatsApp del amigo, de la amiga, de la vecina, del grupo del pueblo. Es decir, que el mayor poder de viralización que tienen las noticias falsas es lo que está más próximo, el que estornuda al lado y te pega el constipado, ¿no? O sea, es decir, que hay que tener mucho cuidado con lo que te llega y con los grupos más próximos, porque claro, conoces a la gente, te fías, no salgas que han dicho que va a caer un meteorito en la puerta en la calle no sé dónde y tal, y al final te lo terminas creyendo. Nosotros, y no voy a eludir la pregunta que me has hecho,
llevamos reuniéndonos con los grupos parlamentarios. Lo que pasa es que como ha habido tantas elecciones hemos tenido que seguir yendo a ver a los grupos parlamentarios para que se cree una asignatura o se redoble la formación en la ESO respecto a las tecnologías digitales y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a través de WhatsApp, por ejemplo, a través de las redes sociales también se acosa, también se amenaza, también se insulta, se cometen faltas de ortografía. En fin, ahí hay la sensación, existe la sensación de que en Internet todo vale. Y yo creo que desde edades tempranas lo que hay que decir es que si tú vas por la calle y no vas insultando, o sea, yo te veo a ti, no te conozco, o te conozco, adiós, buenas tardes, pero no te insulto. Yo te veo por la calle y no te insulto, o a otra persona. O sea, aquí no vale todo. Y hay que empezar a formar a la gente en los medios de comunicación. Desde los accionariados, a cómo funcionan, a cómo se hace un periódico, a cómo se hace una televisión, a qué es un editorial, qué es una carta al director, cuestiones éticas, cuestiones de comportamiento. En fin, yo creo que hay un gran campo en el cual formar a los jóvenes de este país en este momento en el que las tecnologías digitales desde luego tienen que ser protagonistas. Y el comportamiento a través de las herramientas digitales también. Volviendo a cómo es la formación en este momento, bueno, pues la verdad, insisto en que quien más ha pagado la crisis en la prensa que ha existido precisamente por Internet y por la publicidad que cayó en su momento y todavía sigue, bueno, pues va subiendo poco a poco, pero sigue a unos niveles muy bajos, ha sido el periodista. Es quien ha pagado, y eso es la calidad de la información también la que sufre. Y luego, pues, respecto a la facultad y la gente que estudia periodismo, bueno, pues hay de todo. Solo voy a ir a la facultad de periodismo, incluso aquí con los alumnos de la UBA. El jueves tenemos unas jornadas donde vienen 3 periodistas, reporteros de guerra, 3 personas que están en los sitios más peligrosos que hay para un periodista en este momento, como puede ser Oriente Próximo y el norte de África, y los primeros que no van son los alumnos. O sea, bueno, pues a lo mejor les interesa más si tienen un examen o tienen que hacer un trabajo, pues se creen, en este momento hay tal obsesión por ir a cubrir el expediente y a aprobar y a tener un título que a aprender, y esa obsesión existe. Y en el periodismo, desde luego, pues hay que conjugar el deseo de aprender, leer, porque tampoco se lee, y siempre ha sido célebre la famosa pregunta del que entra en una clase de la facultad y dice, a ver, ¿quién lee un periódico aquí? Y nadie levanta la mano. A lo mejor hay uno deportivo, tal. Eso siempre lo contamos, pero es verdad. Y luego, pues, formarse en aspectos relacionados con la ética. La ética se da muy poco. Lo hemos pedido desde la Federación de Periodistas, todo el código deontológico que también elaboró para Europa. Diré el nombre en breve. Manuel Núñez Encabo, tu colega Manolo. Bueno, pues todo ese código ético hay que conocerlo, hay que conocer toda la serie de reglamentos y de códigos que van saliendo, desde el trato a la inmigración, el trato a menores, el trato a mujeres agredidas, víctimas de la violencia machista, en fin, hay que meterse en toda esta teoría para luego, por supuesto, llevarla a la práctica, saber escribir bien, escribir sin faltas de ortografía, cosa que desgraciadamente en este momento pues cada vez se ve más, y luego pues quizá esa fórmula que en algún momento ha aplicado el país
y otros medios de comunicación, de quizá hacer un máster en periodismo y tener un grado, una carrera en otra, en derecho, en medicina o en otro tipo de otra graduación, pues es posible que también funcione. Pero desde luego lo principal es conocer los aspectos éticos y deontológicos. Eso es una de las principales, porque aquí se está sirviendo al público. Es decir, somos empresas privadas, exceptuando la televisión, que aunque funcione como empresa privada se la considera como servicio público, pero lo que estás haciendo es un servicio al público. Y ese servicio al público, lo que te da la Constitución, la posibilidad, el derecho de expresarte libremente, pero siempre desde la veracidad, que te lo dice claramente, también a los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 20. Y luego sí que hay dos aspectos importantes que se dejan al periodismo, al profesional de la información, porque el periodismo no está regulado en España, y se le deja pues el derecho a proteger a sus fuentes, cosa que tampoco ha sido respetado por algún juez en Baleares no muy reciente, no muy lejos en el tiempo, y que le ha costado pues un serio tirón de orejas. Y luego la cláusula de conciencia, que también existe, y cuando te manipulan desde la edición un titular o una información en la que tú crees que se está faltando a esa veracidad y a esa ética, tienes todo tu derecho a no firmarla y desde luego a que no adopten ninguna medida laboral contra ti por tomar esa decisión, lo cual muchas veces no ocurre.